Bien, vamos a seguir, hermanos, con el Evangelio de Lucas. Estamos con el capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Y vamos a ver los versículos 31 y 34. Y vamos a ver también los versículos 54 al 62. Pero el mensaje está basado en el 31 y el 34. 31 al 34. Así que abra su Biblia allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 31 hasta el 34. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra de Dios, la Biblia, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, o sea Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora vamos a brincarnos al versículo 54 al 62. Dice la palabra: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y hermanos, es una historia que conocemos todos, ¿verdad? Se le conoce como cuando Pedro niega al Señor, o niega que conoce al Señor Jesús. Y bueno, Dios ha dejado esto en su palabra para traer una enseñanza a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros aprendamos algo acerca de esto que pasó en la vida de Pedro en aquel momento. Y yo quiero que usted esté bien atento, porque si usted está aquí, es porque Dios lo ha traído aquí. Y si Dios está hablando a nosotros, es porque Dios quiere que usted aprenda algo esta mañana. Y si Dios quiere que usted aprenda algo, es importante que veamos lo que Pedro escuchó y lo que Pedro hizo con aquello que escuchó, porque eso va a traer enseñanza a nuestras vidas. En esta mañana, este mensaje yo le he titulado: cree en su palabra y te mantendrás firme. Cree en su palabra y te vas a mantener firme. ¿Sí? Ahora, hermanos, nosotros como seres humanos, a veces vamos como la luz de la aurora que va en ascenso, ¿verdad? Pero a veces como que nos estancamos. Y a veces como que de repente parece que vamos en caída, pero de repente otra vez vamos y agarramos vuelo. Y otra vez vamos levantándonos y cada día conformándonos a la imagen de Cristo. Pero luego de repente como que también volvemos a flaquear en nuestras vidas. Dios tiene un propósito
para cada uno de nosotros, como Dios tenía un propósito en la vida de Pedro. Dios quería hacer algo a través de Pedro en aquel entonces, como Dios quiere hacer algo a través de ti en este tiempo, en esta generación. Si tú estás vivo, no es una casualidad. Dios tiene planes para tu vida, pero tenemos que entender que en la escena siempre va a aparecer el diablo, ¿sí? Y en este capítulo es la segunda vez que se menciona a Satanás. La segunda vez que se menciona a Satanás directamente, porque Satanás muchas veces ataca a través de los demonios. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que la Biblia nos enseña en Efesios que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Pero también hay demonios que atacan, ¿verdad? Y muchas veces él ataca a través de los demonios, pero algunas veces él ataca de manera directa. Sí, pero sea una cosa o sea la otra, hermanos, es tremendo el ataque del enemigo, sea a través de demonios, sea a través de manera personal. Pero veamos aquí que Lucas nos narra en el mismo capítulo 2 veces. La vez pasada atacó ¿a quién? ¿Se acuerdan ustedes? Entró en el corazón de Judas, ¿verdad? Y ahora está atacando o va a atacar a Pedro, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo advierte. El Señor Jesucristo le advierte a Judas, a Pedro, le dice lo que va a suceder. Y aquí tenemos una lección importante para entender. Dios es soberano. Por encima de todas las cosas, Dios es el que gobierna todo. Y nadie puede hacer nada fuera de su voluntad o fuera de lo que Él permita que se pueda hacer, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que podemos entender es que el diablo no puede llegar más lejos de lo que Dios se lo permite. Eso lo podemos entender desde aquella ocasión que el enemigo fue y se presentó con el Señor, ¿verdad? Y que Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? Y vemos que él pidió permiso para atacar a Job. Le dijo, sí, pues Job, ¿cómo no te va a servir? Pues si lo rodeas, ¿verdad? Lo tienes cercado y le das muchos bienes, ¿cómo no? Dame chance. Dijo, dame chance de tocarlo para que veas si no reniega este hombre también en contra tuya. Porque, hermanos, estamos viendo que la gloria de Dios está también en la voluntad del hombre. ¿Sí? Dice, entonces, vemos, si tú no me das chance, vas a ver, este te va a renegar. Este va, y le dice, ok, tócalo, ¿verdad? Nada más su alma, no puedes hacerle nada. Y va y lo hace, ¿verdad? Hace el diablo hasta donde le permitió. Y le dice, ¿ves? Este es mi siervo. Dice, no, sí, pues, no, sangre con sangre. Dice, no, que le duela. Le dice, está bien, hazlo. No toques su alma. Y el diablo no tocó su alma, no porque no quisiera, porque no puede. Porque el diablo no puede todo. Dios todo lo puede. Él es el único todopoderoso. Y aquí vemos ese principio otra vez en el caso de Pedro. Dios tiene planes y el diablo sospecha. El diablo sospecha muchas veces quiénes son aquellas personas que han estado inclinando su corazón para hacer la voluntad de Dios. Y Pedro honestamente, él quería servirle al Señor. Como muchos de ustedes honestamente quieren servirle al Señor. Pedro honestamente, él quería hacer los planes de Dios para su vida, como muchos de ustedes honestamente lo quieren. Pero tenemos que entender algo, hay un enemigo que está ahí siempre para buscar hacernos caer. Él nos quiere hacer caer, quiere hacernos retroceder, quiere hacer que, hermanos, desistamos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y hermanos, esto es importante que tú lo entiendas, porque imagínate, hermanos, que se te pasa la vida y no lograste hacer lo que Dios quería que hicieses. Imagínate que se te acaba el tiempo y no lograste cumplir con la voluntad que Dios tenía planeada para tu vida. Entonces, esto es importante que lo entendamos, hermanos. Por eso, cree en la palabra de Dios y te vas a poder mantener firme. Te vas a poder mantener firme.
Y si es cierto que la gracia de Dios es la que nos sostiene, y si es cierto que Dios es el que nos guarda, porque Dios nunca va a permitir que podamos o que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Es un principio. Dios nos dice en la palabra, nadie puede decir, Señor, es que no pude soportarlo, y porque Dios sabe que podemos soportarlo, pero también interviene nuestra voluntad. Entonces, bien importante que entendamos esto. Y entonces, hermanos, ¿cómo podemos mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo? Este pasaje nos enseña cómo podemos mantenernos firmes. Entonces, vamos a llevarnos a nuestra casa este pensamiento. Atender la palabra de Dios te dará firmeza para el momento de la prueba. El problema es que muchos no creen que van a ser probados. El problema es que muchos no creen que van a ser tentados. El problema es que muchos están confiando más allá de lo que se debería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Atender la palabra de Dios. Eso nos dará firmeza para poder mantenernos en el día de la prueba. Amén. Para estar firme, hermanos, durante la prueba, es necesario escuchar la palabra de Dios. Versículo 31 o 32. Dice otra traducción. El versículo 31 y 32. Dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Ustedes, bueno, nosotros no conocemos. ¿Alguien de aquí es agricultor? Campesino. ¿Ha trabajado en el campo? Bueno, yo tampoco. Pero los apóstoles sí sabían de esto. Los discípulos sí sabían de esto. Y Jesús, el Maestro, siempre enseñaba verdades, dándoles a ellos ejemplos de cosas que ellos podían entender. Y el trigo, antes de recogerlo y antes de tomar lo mejor del trigo, al trigo se zarandea. Se zarandea para que se caiga todo aquello que no debe ser recogido en el momento de trillar, en el momento de levantar la parte buena. Y hermanos, el diablo, eso es lo que hace con la vida de nosotros. Nos zarandea, ¿sí? Pero él no tiene el objetivo de tumbar lo malo de nosotros. Él tiene el objetivo de tumbarnos a nosotros y de destruir nuestras vidas. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el propósito, ese es el objetivo del diablo. El diablo quiere destruirnos, hermanos. El diablo te quiere destruir. Y yo quiero que pienses en esto, hermanos, que no es un juego. El diablo no está jugando verdaderamente. ¿Sabe esto? El diablo no te ama. El diablo te odia y te quiere destruir. El diablo no quiere que escuches la palabra, no quiere que sirvas a Dios, no quiere que seas bendecido por Dios. El diablo no puede hacer nada para robarte la salvación si tú ya has creído en Jesucristo. Pero lo que sí puede hacer es impedirte que cumplas con el plan que Dios tiene para tu vida. Eso sí lo puede hacer. Entonces le dice Jesús a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido tu alma. ¿Sí? Me ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes. Y hermanos, cuando nosotros escuchamos esto, a lo mejor nos puede pasar lo que Pedro. ¿Usted cree que Pedro auditivamente no escuchó lo que Jesús le dijo?
no oyó lo que le dijo Jesús? Sí oyó. ¿Usted oye lo que estoy diciendo yo ahorita? Sí está oyendo. ¿Verdad que está oyendo? Algunos yo los veo y parece que no, ¿verdad? Están idos, no sé, o sea, idos no sé a dónde, ¿verdad? Pero yo creo que sí están escuchando, aunque sea de lejos, están oyendo lo que estoy diciendo. Pero lo que creo es que muchas veces no ponemos atención, no apreciamos lo que Dios está diciendo. No le damos el valor debido a lo que Dios está diciendo. Tú ahorita estás bien o más o menos bien, ¿sí? Estás aquí, estás en la casa de Dios, alabando a Dios, teniendo compañerismo con los hermanos, en comunión. Algunos almorzaron bien, unos medio almorzaron, otros no lo hicieron, pero se van a desquitar de rato. ¿Sí? Pero están bien, ¿verdad? Y estar bien nos hace pensar que no podemos estar mal. No nos puede pasar nada. ¿Qué nos puede pasar? A menos que quede como presidente. Bueno, no voy a decir nada. En ese tema no entro. Sí. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Y pensamos que no podemos estar mal, aunque Dios nos diga que el diablo quiere destruirnos. El diablo nos quiere destruir. En serio, hermano, el diablo te quiere destruir. Cuando Dios te dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor vuestro buscando a quien devorar, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Y tú dices, no puede pasar nada. ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Y a veces, hermanos, Dios nos lo viene comunicando. O sea, ya no lo viene comunicando. Porque ¿cuántas veces el Señor Jesucristo les advirtió en este trayecto a sus discípulos que Él iba a ser entregado? Él acababa de decirles, en ese mismo día, en ese mismo momento, acababa de decirles que su cuerpo iba a ser partido por ellos, que su sangre iba a ser derramada por ellos. Ya les había comentado acerca de esto, pero no entendían. Les acababa de decir que uno de ellos lo iba a entregar, y ellos se habían preguntado, Señor, ¿seré yo? ¿Sí? Como diciendo, realmente no me importa si te entrego, lo que me importa es cómo me voy a ver delante de los demás si yo te entrego. Porque realmente, hermanos, si eso les hubiera pegado, ellos estuvieran alertas. Y luego más que les dice, Satanás los va a zarandear. Y el Señor le está diciendo, yo he rogado por ti. Ahora, hermanos, a veces Dios nos viene avisando a nosotros lo que el diablo está haciendo. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra, en la iglesia, despierta nuestros sentidos, nos comunica de alguna manera que están pasando cosas, hermanos, en las vidas de otras personas que son graves, pero no ponemos atención. Y Dios te lo dice y no ponemos atención. Tenemos que escuchar, hermanos, la palabra de Dios con atención. ¿Saben cuándo mucha gente va a agarrar la Biblia así como que en serio? El día del arrebatamiento. El día que desaparezcan muchas personas y que sean llevadas a la gloria del Señor,
cuando el Señor de los 4 vientos toma a sus escogidos, ese día, mucha gente va a decir, oye, a mí me pareció haber escuchado. Es más, mucha gente que estuvo sentada en iglesias, escuchando predicaciones, dice, yo más o menos me acuerdo que en la Biblia decía algo de eso. Vamos a buscar, vamos a ver. A lo mejor ya ni siquiera van a hacer eso, van a ir a internet, rapto, ¿verdad? A ver qué les dice Google acerca de rapto. Sí, más fácil en lugar de ir a la Biblia. Sí, a ver qué me dice. Pero no ponemos atención, hermanos, a la palabra. Y eso nos afecta, porque eso es lo que nos hace muchas veces caer, hermanos. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios vemos en el Antiguo Testamento que el Señor guiaba a David y le decía, sal a la batalla porque yo estaré contigo? Y David salía confiado, salía con su espada, con su ejército y hacía pedazos a los demás. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que Dios iba a estar con él. Cuando Dios le decía, David, no salgas, o sea, no salgas, ¿verdad? Él no salía y no lo hacía. Josué consultando al Señor, Señor, ¿qué hago? Ve, yo los voy a destruir. Y luego otra vez no lo consulta, no lo toma en cuenta, escucha los comentarios de los demás, toma decisiones en base a lo que algunos del ejército le dicen. No salgan todos contigo, que vayan nada más unos 2 o 3 mil personas. ¿Para qué sacrificas? Y él hace, no escucha a Dios, hace lo que escucha a la gente, hace lo que el pueblo le dice. ¿Y las consecuencias? La vergüenza de caer, ¿verdad? Teniendo promesa de conquistar todo, caen contra un pueblo pequeño, insignificante. ¿Por qué? Porque ellos piensan que las fuerzas son de ellos. Porque ellos están confiando. No, hombre, nosotros, mira, si nos echamos a Jericó con sus murallas y todo, estos nos los vamos a echar hasta de reversa, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, hermanos, que no ponemos atención en la importancia, hermanos, de buscar a Dios. Tú lees tu Biblia. Buscas leer tu Biblia todos los días. Cuando vas a leer la Biblia todos los días, ¿qué vas a buscar en la Biblia? La Biblia no es un libro de texto, hermanos. La Biblia es, en verdad, la palabra de Dios. Es Dios hablando a los hombres a través de la revelación de Él mismo. Lo que Él quiso comunicar a nosotros acerca de Él. Esa es la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere que conozcas. Y Dios dice, hermanos, que no es un libro muerto, es un libro vivo. Esa es la palabra. La palabra es un libro vivo. Es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Dios nos lo dice en su palabra. Su palabra alumbra el entendimiento. Su palabra ilumina en el día oscuro. Su palabra, hermanos, la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos, hermanos, tenemos que poner atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así tenemos que valorarla. Así tenemos que apreciarla. Dice en el Antiguo Testamento, rugirá el león y no escucharán. Hablará el profeta, hablará Dios y no hablará el profeta lo que Dios dice. O sea, la palabra de Dios es algo que no debe ser menospreciado. La palabra de Dios, hermanos, es algo que debe de ser sobrevalorado en nuestras vidas.
Si algo debe tener valor en nosotros es la Biblia, hermanos. Y tenemos que estar atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Porque ¿sabes con qué te va a engañar el diablo? Con la palabra. Porque es penoso, pero el diablo conoce más la misma palabra de Dios que cualquiera de nosotros. Pero no la cree. La conoce de tal manera que la puede torcer para sus propósitos. ¿Qué quiere el diablo? Hurtar, matar y destruir. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos también que le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. O sea, no solamente te estoy dando la palabra, quiero que sepas que yo, el Señor Jesucristo, estoy intercediendo por ti, para que tu fe no falle. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave para que Pedro se pudiera mantener firme en esta prueba? La fe. La fe. La fe de Pedro era la clave. ¿Y por qué estaba orando Cristo? Para que su fe no fallara. Y le está diciendo, tienes la palabra, tienes mi intercesión. Falta algo. Falta algo. Cuando Jesús le dice que el diablo ha pedido la vida de ellos para zarandearlas, hermanos, nota que Jesús no le dice, pero yo no se lo permití. No dice eso. Lo pudo haber dicho y lo ha hecho. En ocasiones no lo ha permitido. ¿Sí? No crean que tenemos una batalla completamente abierta, hermanos. Ya estuviéramos destrozados. Como cantaba mi hermano ahorita. Si estamos firmes, es porque Dios, hermanos, ha sido bueno con nosotros. Porque si Él le hubiera permitido al diablo hacer lo que sea con nosotros, hermanos, no estuviéramos. En serio, de plano no estuviéramos. Pero Dios, hermanos, sí permite algunas cosas porque quiere que nuestra fe sea aprobada, porque permite que nuestra fe sea aprobada. Y le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. Entonces, hermanos, vemos también aquí que para estar firme durante la prueba es necesario escuchar la palabra de Dios con atención, pero también es necesario dejar de confiar en tus propias fuerzas. Dejar de confiar en tus propias fuerzas. Mira lo que dice allí en el versículo 33. Dice, él le dijo, o sea, Pedro, Simón, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El espíritu está dispuesto. Pedro, una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que realmente puedes. ¿Alguien de ustedes tiene ganas de fallarle a Dios? ¿Alguien de ustedes quisiera ser muy fiel a Dios? El espíritu está dispuesto. La carne es débil. Todos podemos ser fieles a Dios todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra vida. ¿Puedes? No puedes. Necesitamos creer en Dios, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Eso es lo que necesitamos hacer. Y además, Pedro todavía ni siquiera tenía al Espíritu Santo ahí con él. Estaba la presencia de Cristo ahí con él, pero todavía no el Espíritu Santo.
Entonces, hermanos, confiamos, nos sobrevaloramos nosotros, hermanos. No, yo fallarle al Señor nunca. Qué esperanzas que yo le vaya a fallar al Señor. No, hombre, antes muerto que fallarle al Señor, ¿verdad? Nada más porque no viví en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, pero si no, yo hubiera estado en el horno de fuego ahí con ellos. ¿Sí? Hace mucho escuché a unos muchachos. Nada más porque no estuve en el tiempo de Daniel, sino a mí me hubieran echado al foso de los leones con él. Ahí estaría yo también, ¿verdad? No, hermanos. No, tenemos que entender que dependemos de Dios y necesitamos a Dios. Y que la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Y si Dios me ha dicho, aguas, Pedro, porque viene el diablo, es poner atención en eso, pero no confiar en mis fuerzas. Hermano, los cristianos muchas veces confiamos en nosotros mismos. Tenemos nuestra esperanza puesta en nosotros. Así que, hermanos, este es un problema. Para estar firme durante la prueba es necesario dejar de confiar en tus propias fuerzas. Pero también, hermanos, hay una cosa más que tenemos que hacer, y es creerle a Cristo, pero con todo el corazón. Mira lo que dice en el versículo 34, el Señor vuelve a hablar, y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se lo volvió a decir otra vez. Ahora tienes que confiar, tienes que poner toda tu confianza puesta en el Señor. Pero Pedro no hizo esto, hermanos. Pedro no confió, no puso su fe en el Señor. ¿Qué hubiera sido? O sea, ¿cómo hubiera actuado Pedro, hermanos, si hubiera creído en Cristo Jesús? Cuando Jesús le dijo eso, él hubiera dicho, ¿en serio, Señor? ¿En serio? ¿Eso te pidió el diablo de mí? Señor, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Señor, ayúdame. Yo creo que si hubiera creído en Cristo, si hubiera abrazado de Cristo, le hubiera dicho, Señor, aquí voy a estar contigo, ¿verdad? Y tú me defiendes. Si el diablo viene, tú peleas por mí. Tú haces algo. O le hubiera dicho, Señor, dime, ¿cuál es la clave, Señor? Pero yo no quiero caer, yo no quiero negarte. No, él fue arrogante. Él dijo, no, Señor, o sea, si yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, yo estoy dispuesto hasta la muerte a ir contigo. Eso es arrogancia. Él, si hubiera creído en Cristo Jesús, hermanos, en el Getsemaní, ¿qué fue lo que pasó? Es la lección que sigue más adelante. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí en el Getsemaní? ¿Verdad? Les dijo el Señor Jesucristo, ¿saben qué? Ya, la hora llegó, vamos a orar. Oren conmigo para que no entren en tentación. Se va el Señor a orar 1 hora. Jesús estuvo en el Getsemaní, sale del Getsemaní y regresa. ¿Y cómo los encontró a ellos? Como a la iglesia Jericó, ¿verdad? Otra, ¿sabían que hay una allá en serio? Hay una allá en América Latina. En serio, ahí. No sé cómo se dice, pero hay otra. En serio. Ustedes pensaron que ustedes luego, ¿verdad? No, qué esperanzas. Ustedes vean los cultos de oración de la iglesia, están así. Así que no cabemos en los cultos de oración de la iglesia. Las convocaciones de oración de la iglesia, así está de lleno los hermanos. ¿Saben por qué? Porque creemos lo que Jesús dice. Creemos que el enemigo está atacando a la iglesia. Por eso estamos así, ore y ore todo el tiempo, ¿verdad? Todo el mundo ayunando, todo el mundo orando. Dijo Pedro, no pudiste orar conmigo 1 hora. Velad y orad
para que no entréis en tentación. Si me hubieras creído, Pedro, si me hubieras creído. Y luego vemos la historia, que se acabó el Getsemaní, se terminó ese tiempo de Getsemaní, llegaron, lo apresaron, se lo llevaron, pasaron muchas cosas ahí, prendieron fuego ahí en la medianoche. Va Pedro y se acerca ahí a la fogata y se sienta. Él estaba ahí sentadito, tratando de pasar desapercibido. Y sale una mujer y dice: este estaba con ellos, este es de ellos. Y dice: no, yo ni lo conozco, yo ni lo conozco, no sé quién es el hombre, nada más porque ustedes ahí lo traen, pero yo no sé quién es. Y de ratito otro hombre le dice: sí, tú eres de ellos. Y dice: no sé. O sea, no sé qué estás diciendo. Pasó una hora, imagínense, una hora tenía Pedro para no hacer la tercera vez, la tercera negación. Y en esa hora, ¿qué estuvo pensando Pedro en esa hora? Se le aparece otro hombre y le dice: sí, no cabe duda, tú eres uno de ellos. Y le dijo: no les estoy diciendo que no lo conozco. No lo conozco. Hacía unas horas atrás, acababa de escuchar a Jesús decir: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, porque les digo que no la voy a volver a comer hasta que vuelva en mi reino. Hacía un poquito que el Señor acababa de hablar con él y decirle esas palabras: Pedro, tú me vas a negar, el diablo quiere zarandear, pero él no, y lo niega la tercera vez, y todavía no terminaba de hablar cuando el gallo cantó. Y lo más pesado, no sé dónde estaba exactamente situado el Señor Jesús en ese momento, pero volteó su cabeza, lo buscó entre la multitud, lo vio a los ojos, y Pedro se acordó que Dios le había advertido que el gallo no iba a cantar antes que él lo negara 3 veces. Salió del lugar donde estaba a llorar amargamente. ¿Cuántas veces, hermanos, lloramos amargamente por la vergüenza de haber hecho algo que ofende a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Usted nunca ha llorado amargamente por haber hecho algo que ofende a Dios? Yo sí. Yo sí. Pero es el resultado de no poner atención, hermanos, a la palabra de Dios, que nos advierte que debemos velar y orar, que debemos entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha. Y Dios quiere que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos, hermanos, y vestirnos con la verdad, con la coraza de justicia, con el calzado del evangelio, con el cinto de la verdad, con el yelmo de la salvación. Tenemos que vestir toda esa armadura en nuestras vidas para que, habiendo acabado todo, podamos estar firmes, hermanos, contra las acechanzas del diablo. Es lo que Dios quiere. Orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Orando en todo tiempo. Y hermanos, ¿por qué tenemos tantas caídas en nuestra vida? ¿Por qué caemos, hermanos, una y otra vez y otra vez y otra vez? Porque no ponemos atención a la palabra. Porque no creemos cuando Dios nos dice que el adversario anda alrededor nuestro. Porque confiamos en nuestras propias fuerzas, hermanos. Porque no ponemos fe en lo que Dios está diciendo. No le creemos a Dios. Nos es más fácil memorizar la palabra. Nos es más fácil estudiar la Biblia, hermanos, que creerla.
Ya les dije, la Biblia no es un libro de texto. La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Haced bien en estar atentos a ella como una antorcha en el día oscuro. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Poner atención en la palabra, creer la palabra, no confiar en mí, confiar en Dios. Mi fe debe estar siempre puesta en el Señor. Es lo que Dios quiere. Pero yo no sé si tú quieres seguir cayendo, hermano. Si tú quieres seguir cayendo, entonces pues no le hagas caso a la Biblia. No la leas. No la medites. No la memorices para que el Espíritu Santo no tenga de dónde tomar para recordarte lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios es todopoderoso y es soberano, y si Él quisiera pudiera hacer lo que Él quiere. Pero dentro de su voluntad nos ha dado un libre albedrío para que nosotros también decidamos. Porque cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, el Señor ya estaba desde antes puesto y dispuesto para mantenerte firme. Dios no quiere que caigas. Pero a veces, hermanos, aprendemos también en las caídas. Porque este Pedro, arrogante y soberbio, hermanos, aprendió una gran lección en esa noche. Este Pedro, que desenvainó su espada, que cortó la oreja de aquel soldado romano, ese Pedro agresivo, que estaba acostumbrado a resolver las cosas con sus manos, ese Pedro que confiaba en su fuerza y en su capacidad, en su ímpetu, en su empuje, entendió que de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. Que hay que aprender a depender de Dios en todo. Que la fuerza es del Señor. Que el poder es del Señor. Que la gracia es del Señor. Que Dios es el que sustenta y es el que nos guarda. Pero tengo que creer en Él. Y tengo que obedecer a Dios. Tengo que orar, hermanos, para no entrar en la tentación. La oración, hermanos, es importante en nuestras vidas. La oración nos acerca al Señor. La oración nos hace sensibles, hermanos, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. La oración, hermanos, nos recuerda de ese poder del Señor. La oración, hermanos, nos hace reflexionar que creo en Dios, por eso estoy orando. La oración, hermanos, me lleva a obedecer a Dios. Por eso, hermanos, necesitamos orar. Le dijo el Señor Jesucristo: Pedro, el diablo me ha pedido la vida de ustedes para zarandearlas. Yo he orado por ti, Pedro. Para una cosa. Y déjame te lo leo como lo dice. Versículo 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Le está diciendo Pedro: vas a caer. Yo te conozco. Sé que tienes mucha confianza en ti. Pero yo he orado por ti. Porque vas a aprender algo importante en esa caída. A veces es necesario, hermanos, la vergüenza en nuestras vidas de una caída para poder cambiar la arrogancia que tenemos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y esa vergüenza en la vida de Pedro, que lo hizo salir y llorar amargamente, a veces Dios lo permite en nuestras vidas, para que después tengamos entonces la humildad suficiente para depender de Dios. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero mientras pensemos que somos fuertes,
no hay humildad, tampoco hay gracia en nuestras vidas. Y si no hay gracia, no tienes nada para hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando a confiar en su palabra, a dejar de confiar en mí, a creer lo que Dios me ha dicho y hacerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que tú tomas en esta hora? ¿Qué es lo que tú has decidido, hermano, hacer? La Biblia no es un libro de doctrinas denominacionales. Es la verdadera palabra de Dios en la que nos relacionamos con Él, con su amor y su cuidado que Él tiene de nosotros. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No es sino hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que aparezca Cristo nuevamente, que tú y yo necesitamos agarrar la palabra, hermanos, la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios, hermano. Enamórate de la palabra de Dios. No te confundas, por favor. La Biblia no es un libro de una biblioteca. La Biblia es la relación de Dios contigo. La Biblia es el momento en el que tú y Dios se juntan en un lugar específico para Dios hablar a tu vida. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablar todos los días a tu vida. Aprecia eso, hermano. Pídele al Señor que te ayude. De lo contrario, hermanos, caerás y caerás y caerás constantemente. Y vas a buscar a alguien y vas a buscar a alguien más para que te ayude y que te diga, hermano o hermana, no sé qué pasa conmigo, pero caigo una vez y vuelvo a caer y otra vez. Y el problema es que no escuchas lo que Dios te está diciendo. Y te podemos preguntar, ¿lees tu Biblia? Y nos podrás decir, sí la leo. No todos los días, casi todos los días, sí la leo. Pero ¿qué pasa? Escucha con atención lo que Dios está diciendo. No vivas de carrera, hermano. Que tu tiempo con Dios sea un tiempo especial. Que tu tiempo con Dios no sea un tiempo a prisa. Sea un tiempo en el que te puedas deleitar en Dios. En el que cuando Él te hable, todavía como un niño, puedas creer lo que Dios dice. Y te puedas admirar y asombrar de la palabra de Dios. Y puedas exclamar un aleluya, un gloria a Dios, mientras estás escuchando lo que Dios dice a tu vida. Es un momento entre tú y Dios. Para eso es la Biblia. Para ese momento tuyo con Dios. Pon atención, hermano, a su palabra. Y el Señor te va a ayudar. Padre, en esta hora